Momentos extraños, por Aníbal Mujica. El árbol de los deseos. Si no temo perder lo que poseo, ni deseo tener lo que no gozo, poco de la fortuna en mí el destrozo valdrá, cuando me elija actor o reo. Francisco de Quevedo. Poema Prevención para la vida y para la muerte. Eran tiempos duros para mí. Estaba hasta el cuello de deudas. Acababa de atravesar un divorcio que casi me deja en la quiebra y el estrés comenzaba a afectar mi salud. Durante esos días sentía que el tiempo transcurría demasiado lento. Una tarde, un abogado del despacho donde trabajaba llegó a mi oficina para darme una noticia que terminó de tumbarme el ánimo. Falleció José Meléndez. Se trataba de un compañero al que le tenía mucho aprecio. Lo habían contratado años atrás por su destreza en temas legales, algo que nos asombró porque no era común ver tal nivel de conocimiento en un humilde mensajero. En los últimos meses había estado de reposo, lidiando con el cáncer de hígado que, al final, lo llevó a la muerte. Sentí la necesidad de ir a su sepelio. Ese sábado, muy temprano, me vestí y salí, cabizbajo, al cementerio Presbítero Maestro, en el centro histórico de Lima. Fui predispuesto a presenciar escenas de llanto. Sin embargo, no había muchas personas allí. Apenas algunos de sus deudos y varios compañeros de trabajo. La ceremonia fue corta. Salí sin despedirme y decidí dar una vuelta por el cementerio. Caminé entre tumbas viejas. Estaba tan absorto en mis pensamientos que no me di cuenta del camino que tomé y terminé desorientado. A lo lejos vi un gran árbol, bajo el cual había un banco de piedra en el que estaba una persona sentada. Me acerqué para preguntarle dónde estaba la salida y cuando estuve a pocos metros, noté que era un hombre entrado en años, que parecía estar rezando o hablando solo. «Venga, joven, aquí hay espacio para usted», me dijo. Me sorprendí porque no sé cómo notó mi presencia a sus espaldas. «Buenas tardes. La verdad, no quiero molestarlo. Solo necesito conseguir la salida». Se viró hacia mí y, haciendo caso omiso a mis palabras, comentó: «Ese árbol debe tener más de 200 años. Fue sembrado en 1808, cuando se inauguró este cementerio. Ha visto muchas vidas pasar por aquí. Es el gran rector del equilibrio de las desgracias y felicidades de este mundo». Me quedé viendo el árbol. Me fijé que su tronco estaba lleno de los aguijones cónicos propios de la ceiba llamada palo borracho. Fue inevitable no recordar muchas de mis travesuras infantiles en las que terminé con heridas dolorosas producto de espinas como esas. Mientras, seguía escuchando al hombre a mi lado. «Si quisiéramos cambiar las desgracias en la vida de las personas, deberíamos pedirle a este árbol espíritu que altere el equilibrio del universo». «Ah, disculpe, no me presenté. Mi nombre es Araciel Mendoza». No sé por qué se refería a la planta como árbol espíritu. Tampoco quise preguntar. Extendió su mano y se la estreché. Me sorprendió la fuerza del apretón que venía de una persona que debía tener más de 80 años, según mis cálculos. «Walter Pinzón, si ese árbol hiciera milagros, sería candidato para probar sus dotes porque pareciera que me cayeron todas las desgracias», comenté con un dejo de burla. «Estimado Walter, el precio de su pedido es simple. Como decía Balzac, detrás de toda gran fortuna siempre hay un crimen». «¿Entonces debo matar a alguien para tener fortuna?», pregunté con sorna. «Usted no es quien obra. El universo es quien lo hace. Usted solo pida su deseo. Acerque la mano al árbol,
deje que una de sus espinas tenga contacto con su sangre y su deseo le será concedido, se lo aseguro. Recordé mis peripecias infantiles, cuando intentábamos pasar la prueba de quién aguantaba más sosteniendo una mano sobre el árbol espinoso mientras otro compañero hacía presión. Me levanté, me dirigí al árbol, puse mi mano en su tronco y rogué que mi esposa me devuelva el dinero que perdí en el divorcio. Retiré la mano del tronco al observar que una de las espinas me había causado una herida de la que brotaban gotas de sangre. De pronto me volteé y noté que el hombre ya no estaba. «¡Viejo loco!», exclamé mientras buscaba con enfado a aquel personaje que me había incitado a causarme una herida en la mano. Solo eso me faltaba, toparme con un lunático que cree hablar con árboles y animales. Me alejé de ese lugar con la sensación de que mi estado de ánimo era un imán para atraer desgracias. Tras media hora deambulando entre tumbas, cruces, flores marchitas y un viento inesperado que lo alborotaba todo, encontré la salida. Me subí a mi auto y me marché. Dormí casi todo el domingo bajo los efectos de los tranquilizantes que estaba tomando. El continuo sonido de mi celular me despertó casi a las 5 de la tarde. Agarré el teléfono que estaba al lado de mi cama y vi que tenía varias llamadas perdidas de mi abogado, a quien no veía desde mi divorcio. Intrigado, marqué su número. «Colega, tengo casi todo el día tratando de comunicarme contigo. Tu hermana tampoco sabe nada de ti. ¿Estás bien?». Sin darme chance de responder, continuó de forma atropellada. «Prepárate para la noticia. A raíz de una denuncia, allanaron la residencia de la juez que falló en nuestra contra en tu proceso de divorcio y consiguieron pruebas de que muchos de sus casos estaban viciados». «¿Cómo puede ser posible eso?». «Sí, créelo, querido amigo. Yo también estoy sorprendido». Luego de aquella llamada, los hechos sucedieron de manera vertiginosa. La juez fue encarcelada por corrupción y el mío fue uno de los casos en los que se comprobó que había recibido dinero. La sentencia fue anulada y obligaron a mi exesposa a devolverme lo que quitó. No solo eso, resulta que ella terminó implicada en una red que sobornaba a jueces. La despidieron de su trabajo y antes de enfrentarse a una posible condena, se suicidó. Recuperé mi casa, mi carro, todas las cosas que con tanto esfuerzo había logrado. Me sentía afortunado porque ya las había dado por perdidas. De paso, me notificaron que una póliza de seguros que habíamos contratado juntos estaba vigente y me otorgaron $250.000 por ser el único beneficiario. Ese día, en secreto, le di gracias al árbol. Con el tiempo, las cosas empezaron a tomar su curso. Me enfoqué en el trabajo. Gané casos importantes y obtuve el reconocimiento de mis colegas de la firma de abogados. Ello me convirtió en un sólido candidato para la elección del próximo socio. El día que anunciaron quién sería el nuevo miembro de la junta directiva, me sentía confiado. Para mi sorpresa, la vida me tendió una trampa. El cargo que tanto anhelaba se lo dieron a un compañero de trabajo, que no solo era un perfecto imbécil, sino una persona con la cual había tenido conflictos importantes a raíz de un caso que habíamos perdido por errores suyos, que siempre quiso achacármelos. «Maldita sea mi suerte», pensé. Esa semana volvió el insomnio. Pasé largas noches rumiando mi desdicha y pensando que debía renunciar. El viernes me fui a un bar con unos conocidos y al acostarme un poco ebrio, recordé aquella experiencia con el árbol del cementerio. ¿Por qué no volver a pedirle un deseo?, me pregunté. Pensar que un árbol siniestro pudiera cambiar mi vida me daba vergüenza. Soy demasiado racional y escéptico para creer que el árbol y aquel personaje podían haber obrado a mi favor en la resolución de mi divorcio. Esa noche tampoco dormí.
Sentí que debía demostrarme que lo que había pasado con el árbol era una coincidencia. Entonces, a la mañana siguiente me fui al cementerio. Pasé 1 hora buscando el árbol de los deseos hasta que di con él. Sin dudarlo, puse mi mano sobre su tronco e hice presión hasta que las espinas perforaron mi palma. Justo en ese momento, en medio del dolor, grité mi deseo. «Quiero ser socio en el estudio Rodríguez y Carballal». El lunes llegué muy temprano a la oficina con la esperanza de que el universo obrara una vez más a mi favor. El día transcurrió sin mayores contratiempos. Pasé la tarde sentado, revisando expedientes sin interés y preguntándome una y otra vez qué acción había omitido para que esta vez no se cumpliera mi deseo. En un par de oportunidades me crucé con el nuevo socio, a quien dirigí miradas de odio con la intención de que el conjuro del árbol se hiciera realidad. Le deseaba la muerte por cualquier método. Me sentía un perdedor. Cuando quedamos pocas personas en la oficina, se escucharon unos gritos. Salí tan pronto pude para ver qué pasaba. De pronto, varios disparos sonaron en seco. Al otro lado, un antiguo cliente que había perdido su empresa en un caso de desfalco llevaba un arma larga de doble cañón. Me tiré al piso mientras lo escuchaba maldecir a todos por sus desgracias. Luego se colocó el arma en la boca y se quitó la vida. Al levantarme, constaté que no tenía signos vitales. Verifiqué que el resto de mis compañeros estuvieran bien y recorrí los cubículos para ver que no hubiese nadie herido. Cuando pasé por el puesto de mi competidor, lo encontré sobre el escritorio. Una de las balas había impactado en su cabeza y murió al instante. No sentí culpa. Mi venganza se había consumado. Desde entonces me hice adicto al árbol. Mi vida comenzó a llenarse de sucesos extraordinarios, todos relacionados con la muerte. Me volví un insensible ante las miserias humanas. Mientras más obtenía éxitos, mi espíritu se volvía implacable, duro y maligno, hasta el día en que conocí a Elena Valles. Me enamoré de esa mujer desde el momento en que me la presentó un socio en una fiesta de fin de año, que había sido organizada por el estudio jurídico. El socio me contó que era hermana del difunto José, aquel humilde mensajero en cuyo entierro conocí al árbol mágico. Había sido contratada como secretaria. Su belleza y espíritu bondadoso me cautivó. Iniciamos un romance a los 3 meses de conocernos. 1 año después, renunció a su empleo por conflicto de intereses y comenzamos a vivir juntos. Elena supo entender todas mis miserias. Estaba en las antípodas de mis defectos. Me demostraba devoción y cariño. Me inculcaba ejemplos de su solidaridad con otras personas, pues vivía para ayudar a otros sin esperar nada a cambio. Tenía un espíritu alegre y siempre estaba dispuesta a confortarme con palabras alentadoras y cálidos abrazos. No solo alentaba mis éxitos económicos, sino que me convenció de ayudar a otros. Pasé de ser un miserable y tacaño con el mundo a convertirme en un mecenas de obras de caridad. Ella se encargó de administrar mi fortuna y de contribuir con varios proyectos que ayudaban a personas vulnerables. Con el tiempo, esas obras obraron un milagro en mí. Me convencieron de que el fin justifica los medios y que mis deseos de ruina para unos eran necesarios para ayudar a otros. Fue tanta la influencia que ejerció que una noche de borrachera terminé contándole mi secreto. Le confesé el origen de mi riqueza, le mostré el croquis y ubicación del árbol. También le dije, con amargura, que su amor me había cambiado porque la grandeza de sus actos me había alentado a seguir pidiendo la ruina de los poderosos para ayudar a los más débiles. Le destruyó saber que detrás de la fachada de mi éxito económico estaba la muerte de otras personas. La depresión hizo añicos su espíritu bondadoso. Su carácter jovial se fue apagando
y se convirtió en una persona melancólica que no quería ayudar a nadie. A veces la descubría mirándome con lástima. Intenté colmarla con regalos, pedí vacaciones con el objetivo de que recobrara su estado de ánimo, pero fracasé. Se había cumplido un año de haber compartido mi secreto cuando regresé una noche a la vivienda que ocupábamos en la zona más privilegiada de Lima. Ella no estaba en casa y decidí abrir una botella de whisky para celebrar un caso que habíamos ganado. La esperaría, como siempre, para que me acompañara hasta saciar mis vicios. Me dirigí al baño para cambiarme y ahí estaba. Su cuerpo yacía en la bañera en un charco de sangre. Me derrumbé en el piso. De mi boca solo salían gritos de dolor. A su lado encontré una nota. Querido Walter, te pido perdón. No puedo acompañarte en tus miserias. No tengo la valentía de saber que hemos causado la muerte con un fin bondadoso. No puedo seguir viviendo con este pesar. Con mi acto pago mi culpa. Espero que tú pagues en esta vida todos los males y desgracias que deseaste a otros. Fui al cementerio y conseguí el árbol. Ya no existe. Me cercioré de que más nunca haga el mal. Me despido recordándote las bellas palabras del poeta. Que la ruina sea la música que te acompañe en la vida y el sonido de ésta aleje a la muerte. Terminé de leer la carta y un pánico inmenso se apoderó de mí. Se me nubló la vista. Una sensación de agobio y ruina me envolvió. Me fallaron las fuerzas. Las piernas me temblaban aún estando sentado. Sentía que me ahogaba y que mi corazón iba a explotar fuera de mi pecho. Como pude, busqué mi auto para ir al cementerio. Llegué en menos de una hora. Encontré el cementerio cerrado y cercado por policías, lo que me hizo caer al piso mientras lloraba sin consuelo. Me explicaron que se había producido un incendio en los jardines que rodeaban las tumbas y el edificio administrativo. Mi vida quedó reducida a cenizas. Me convertí en un hombre despreciable para todos. Pasé el resto de mis años vagando por las calles entre mendigos y rateros. Una noche, hurgando en la basura, encontré fragmentos de un espejo roto. Hacía mucho tiempo que no tenía uno frente a mí. Esperaba ver mis facciones envejecidas y mi cabello lleno de canas. En cambio, la imagen que me devolvió fue la de un hombre joven con muchas cicatrices en el rostro. Tiré el espejo y un escalofrío se apoderó de mí. Estaba maldito, condenado a no envejecer y sufrir de manera eterna mi propia ruina.